Vamos a orar para comenzar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día, muchas gracias por este lugar, Señor, que tú provees para que podamos aprender de tu palabra. Bendícelo, Señor. También te pedimos, Dios, y te damos muchas gracias por este grupo. Señor, tú bendícelo. Te queremos pedir que el día de hoy tú derrames tu gracia sobre esta reunión y que podamos aprender de ti, Padre. Te pedimos esto, Señor, aliéntanos a vivir por principios, predicando tu evangelio y en la sana doctrina, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Me voy a adelantar y te voy a dar el título de la plática para que entiendas por qué estamos hablando con nuestros invitados especiales el día de hoy. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él obtuvo una victoria extraordinaria sobre el pecado. Cuando Jesús resucitó al tercer día, obtuvo una victoria definitiva sobre la muerte, que es la consecuencia del pecado. Por la cruz, tú y yo somos salvos el día de hoy. Hemos sido salvados, rescatados, redimidos por la cruz. Por la resurrección, tú y yo podemos confiar en que, como Jesús resucitó, tú y yo seremos resucitados para la eternidad. Quiero decirte que, sin duda, una de las enseñanzas más importantes una de las guías más importantes que recibieron los apóstoles después de la resurrección de Jesús fue esta. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto que acabamos de leer se lo dijo Jesús a sus apóstoles. Y el día de hoy estamos aquí porque ha habido hombres fieles que han respetado esta ordenanza de parte de Dios de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Probablemente tú no has ido como misionero a algún otro lugar, pero cuando tú oras, cuando tú apoyas el campo misionero, estás en muchos sentidos cumpliendo con esta gran comisión de ir a todo el mundo para predicar el evangelio. Quiero decirte que lo primero que yo he aprendido es que una vez que yo salgo de mi habitación en las mañanas, ya soy un misionero. Es decir, ya tengo la misión específica de hablarles de Cristo a todas las personas que me rodean. Pero cuando en general hablamos de un misionero, hablamos de una persona que dedica todo su tiempo y que es enviada para que cumpla con esta misión de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. El día de hoy tenemos el gran privilegio de contar con dos de nuestros misioneros que están conectados. Así es que se los voy a ir presentando uno por uno y vamos a platicar un poquito con cada uno de ellos. ¿Les parece bien? Ok. Vamos a empezar con nuestro misionero en Colima, Francisco Javier Ulloa. Francisco, ¿estás por ahí? A ver, es que te están conectando para que te oigan todos. ¿Francisco? Sí, bueno. Ahora sí te escuchamos. Ok, Francisco, primero muchas gracias por dedicarnos este rato. La realidad es que tenía mucha ilusión porque te escucharan y porque pues pudiéramos conversar un poquito contigo. Si tú me lo permites, me gustaría hacerte una pregunta. Sí, con toda confianza, Ángel. Tú estás en Colima desde hace ya varios años. Tú fuiste invitado por el Señor a salir al campo misionero y me gustaría mucho que nos explicaras qué es ser un misionero. Pues digamos que hay varios momentos en la vida de un creyente. En primer término, quiero, como tú aclaraste al principio, alentar a todos por el hecho de que todos somos misioneros, pasando más allá de la puerta de nuestra recámara. Todos estamos llamados a compartir la palabra. Y pues desde que me convertí, Dios puso en mi corazón este cargo que hay en todos los creyentes para compartir el evangelio. Conforme fui creciendo, hubo oportunidades aquí y allá de compartir. Gracias a Dios, en la Ciudad de México algunas personas se convirtieron. Y bueno, la comisión de Dios era ir por todo el mundo. Al principio no sabía yo lo que Dios tenía para mí, pero a través de la enseñanza de la palabra, Él puso en mi corazón un aprecio, una estima por este tipo de vida.
no importaba mucho si yo me iba a dedicar a eso de mi tiempo completo o solamente las oportunidades que Dios me diera, pero eso fue lo que Dios puso en mi corazón, querer compartir su palabra con otras personas. Así fue durante el crecimiento. Yo quiero decir que soy parte del selecto grupo de ustedes, pues yo tengo 60 años cumplidos, así que ya puedo estar entre ustedes. Entonces, a partir del próximo mes te vamos a conectar para que escuches las pláticas. Ok, entonces ya debería estar conectado porque ya tengo 60. Pero bueno, ser un misionero, como tú preguntaste, es tener una razón para vivir. Desde que me convertí, el gran cambio en mi vida fue que de ser un joven sin propósito, muy confundido, con muchos problemas, mi vida dio un giro y comencé a tener una razón para vivir. Al principio no entendía claramente, pero a través de la enseñanza de la palabra se aclaró el panorama y era muy claro. Había que testificar, había que compartir la palabra de Dios. Eso trajo conversiones y había que atender a esas personas y cuidar de ellas. Y así es como Dios comenzó a hacer un trabajo en mi vida. Yo me gradué como ingeniero y pensaba que mi vida iba a estar dedicada a la ingeniería como medio para mi sustento. Y yo no pensaba ya que Dios me quería a mí para que yo lo sirviera de tiempo completo. Sin embargo, el estudio de su palabra en mis discipulados, pues tenía claro el objetivo. No había otra razón para vivir, no había otro motivo mayor. Y aunque lo anhelaba, las circunstancias de mi vida apuntaban a que tenía que dedicarme a mi vida profesional. Pero en un momento Dios me permitió levantar la mirada, como me dijo un amigo, yo no te puedo enviar, pero sí puedo levantar tu mirada para que veas si quizás Dios te quiere dedicado con todo tu tiempo a servirlo. Y bueno, así fue. Había una oportunidad en Colima. Estoy haciendo un resumen muy rápido. La verdad es que han pasado muchas cosas, pero hace 21 años, pues Dios confirmó que quería que yo lo sirviera en Colima y una oportunidad que había aquí para servir y fue lo que Dios usó para aclarar todo y finalmente tanto yo como mi esposa llegamos a Colima y tenemos todo este tiempo compartiendo la palabra de Dios con la gente de aquí. Gracias a Dios ha habido conversiones, hay discípulos. Es una ciudad pequeña, los que la conocen podrían estar de acuerdo conmigo que es un pequeño paraíso. Si se puede aguantar un poco el calor que hace, todo lo demás es muy agradable, con excepción del último año, los últimos dos años que la inseguridad ha crecido, aunque parece que en todo el país es así. Pero es un privilegio estar aquí, no por el lugar en sí, sino por el llamado a compartir la palabra. Dios nos ha alentado trayendo conversiones, gente joven que está comenzando, gente interesada, aunque en realidad la experiencia de ser misionero es ir por fe. Entiendo perfectamente la petición del apóstol Pablo cuando decía, les pido que oren por mí para que yo dé las palabras que tengo que decir, como debo decirlas, de tal manera que la gente pueda entender su necesidad y la gran salvación que está puesta a nuestro alcance y se puedan convertir y una vez convertidos decidan entregar sus vidas para ser discípulos de Cristo y seguirlo con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, que es el gran reto que tenemos. Lo mismo que se hizo en nosotros hay que hacer en la gente que se convierte. Así que el reto de un misionero es predicar el Evangelio por donde Dios nos permite estar y una vez que se convierten, atender la necesidad espiritual y compartir la palabra. Y bueno, esto ha sido la experiencia. No sé si hay alguna pregunta más concreta, como que es muy general la pregunta. Tengo 2 o 3 preguntas. Mira, la otra es, muchas veces cuando la gente piensa en un misionero, tiene una imagen un poco sentimental de un misionero. Entonces seguramente te estaban imaginando que estabas con un sombrero y con un machete abriendo brecha por la selva. Pero bueno, la realidad es que, bueno, sabemos que estás en una ciudad
y lo que me llama la atención un poco es, o me gustaría que comentaras también, tú eres ingeniero mecánico, ¿verdad? Mecánico eléctrico, y creo que, ¿por qué no nos presentas a tu esposa Laura? Sí, claro. No sé si ven, si se está proyectando la imagen, pero ella es Laura, mi esposa. Ella también es misionera conmigo. De hecho, cuando fui llamado, lo primero que hice después de decidir aceptar el gran reto es hablar con ella para saber si ella quería también este tipo de vida, y gracias a Dios que ella me dijo: contigo hasta el fin del mundo. Uy. Pero lo decía por Cristo. Y la verdad ha sido una bendición su vida en la obra, en el ministerio. Es muy importante su trabajo, su entrega, su constancia. Todo lo que ella hace es muy importante, como sucede en cualquier hogar, pero en especial en este hogar que tenemos el gran reto de compartir la palabra de Dios con la gente. No sé si quieres decir algo, Laura. Laura, me gustaría mucho que te presentaras y que comentaras un poco, nos hablaras un poco de tu familia. ¿Yo? ¿Sí? Bueno, cuando me casé, la verdad es que la consigna que había en mi corazón era pues que la persona con quien me casara fuera alguien que sirviera a Cristo con todo su corazón. Esta fue mi oración. Incluso le había dicho a Dios, si no es una persona conforme a este corazón, pues prefiero permanecer soltera. Y bueno, Dios tenía preparado a un gran hombre para mí. La verdad es que ha sido un privilegio casarme con Francisco por precisamente la respuesta que él tenía para el Señor, para servirlo. Y bueno, han sido años maravillosos, la verdad, de servicio a su lado. Y bueno, gracias a Dios tenemos 2 hijos. Tenemos a Daniel a punto de cumplir 20 años y Ana Ruth, que tiene en este momento 16, en octubre cumplirá 17. Gracias a Dios los dos ahora han participado con nosotros del servicio. Ellos participan en la alabanza de nuestra iglesia y bueno, están viviendo hasta este momento los dos para el Señor. Gracias a Dios, esto para mí es un gran aliento y bueno, me mantiene orando, ¿verdad? Porque sabemos que hay grandes tentaciones y atractivos en el mundo para los jóvenes, pero bueno, ahora estamos como un equipo trabajando para el Señor acá. Qué padre, gracias a Dios. Francisco, Laura, yo quería pedirles un favor. Siempre que invitamos a alguien, siempre le pedimos que nos dé 3 motivos por los cuales quieren que estemos orando por ellos. Este grupo, como tú sabes, es un grupo de gente que ora mucho y que ora con mucho cargo, y me gustaría que ustedes dos nos dijeran por qué 3 cosas les gustaría que estemos orando por ustedes y por Colima. Bien, pues desde luego lo más importante es nuestra relación con Dios, que Dios guarde nuestro corazón fiel a Él. Eso sería la mayor necesidad de cualquier hombre de Dios. Después, que Él nos pueda usar con libertad, que tengamos la gracia para poder alcanzar los corazones. Este es un trabajo de paciencia, de constancia y de gracia, lo cual significa que la gente confía en nosotros, escucha nuestro consejo, escucha nuestras palabras y eventualmente entregan su vida a Cristo. Eso es un milagro, eso no lo puede hacer un hombre. Así que necesitamos la gracia para eso, para que la gente pueda entregarse a Cristo, especialmente los que están recién convertidos. Gracias a Dios tenemos algunas parejas que están comenzando su vida espiritual y para mí es un gran reto llevarlos a ser discípulos. Están comenzando sus vidas y entiendo claramente que ellos deben ser discípulos de Cristo y les pido oración por eso, para que Dios nos use y nos dé las palabras, la actitud, la gracia, todo lo que se necesita para edificar en estas vidas pues el testimonio de Cristo. También pues no podríamos nosotros continuar sin ser una iglesia misionera, para que Dios pueda aclarar para nosotros el proyecto misionero que tenemos como iglesia local. Es decir, pues tenemos que ir adelante nosotros y llevar la palabra. Así que mientras nos lo permita, queremos hacerlo y pues les pedimos que nos ayuden orando para que Dios abra puertas, tanto localmente en la ciudad como en las otras ciudades del estado. Es un estado chico, muy bonito. Para los que tienen ganas de hacer turismo, pueden venir para acá.
pero también con muchos problemas, hay mucha necesidad y pues necesitamos, especialmente tenemos en Manzanillo un objetivo, es el segundo puerto más importante del país, con muchos problemas de inseguridad y de todo tipo de cosas, y también con una gran necesidad. Así que, aunque hay algunos contactos, no están consolidados, así si ustedes recuerdan orar por Manzanillo para que Dios pues establezca algo allá, no está lejos de Colima, una hora y cuarto de distancia, así que es un objetivo pues que está cerca de nosotros. Y pues básicamente que podamos tener los discípulos que se necesitan para continuar la obra. Es claro para mí desde que llegué que el objetivo de estar aquí es hacer discípulos. Como se dice por ahí, sin discípulos no hay nada, y eso es un hecho. Entonces en eso estamos y hemos estado trabajando estos años. Gracias a Dios hay algunos discípulos sirviendo ya, pero sabemos que es necesario más, y especialmente la nueva generación de discípulos que está ahí definiéndose, jóvenes, es el reto ahora. Eso les agradezco mucho que oren. Francisco, Laura, de verdad muchísimas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Créanme que están en nuestros corazones y también en nuestras oraciones. Los queremos mucho. Gracias por sus oraciones y toda su entrega al Señor. En realidad no les dije algo. Lo que más necesitamos, todos los misioneros, es que ustedes entreguen su vida a Cristo como nosotros. Si eso pasa, todo lo demás pasa. Así que gracias por entregar su vida a Cristo, gracias por sus oraciones, gracias por sus ofrendas, gracias por su fidelidad. Y pues entiendo que ahí en ese grupo está pues la historia de nuestra iglesia. Gracias por los años de fidelidad que han tenido con el Señor, por todo el trabajo que han hecho, por todo lo que han entregado, que hace posible esta iglesia. En gran parte pues son ustedes los que ya están después de los 60, que han sido fieles, los que de alguna manera Dios ha usado para hacer que crezca esta iglesia. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo, los queremos mucho, de veras, y gracias por tus comentarios, Francisco. La verdad es que, redondeando un poco lo que dijiste, la verdad es que por la cruz es que vivimos, por la cruz es que morimos a nosotros mismos, y por su resurrección es que tenemos la esperanza de la eternidad y de la resurrección. Y no hay mejor noticia que poder compartir con el mundo que esta, que es exactamente la misión que tenemos. Gracias, de verdad les mando un fuerte abrazo, Laura y Francisco Javier, los queremos mucho. Igualmente, que estés muy bien. Bye. Bueno, pues qué privilegio tenerlos en línea, pero hoy tenemos un segundo privilegio, porque tenemos a otra pareja de misioneros que también están en la línea. Quiero decirte que esta pareja es muy importante para mí, porque el año pasado me invitaron a que participara con ellos en su precioso trabajo, y la verdad es que mi esposo y yo tuvimos un fin de semana increíble a su lado. Por otro lado, me alienta mucho cada vez que le llamo, porque siempre me dice chavo o joven, así es que pues la verdad que me hace sentir muy bien. ¿Estamos listos? Ok. ¿No? Bueno. Mientras resuelven ese tema técnico, les voy a ir contando quién es. A quien vamos a conectar se llama Ricardo Martínez. El que dijo bueno. Ricardo y Dora, ellos tienen un trabajo muy importante de nuestra iglesia en la ciudad de Monterrey y en la ciudad de Saltillo. ¿Okay? Monterrey y Saltillo están unos 45, 50 kilómetros en coche, con Ricardo 20 o 25, y él va y viene constantemente para estar dando estudios en las dos ciudades. Pero quiero decirte que además Ricardo y Dora, que ya están ahí, Ricardo y Dora estuvieron también durante un tiempo como misioneros en Nicaragua, y les voy a pedir que nos compartan algo, porque literalmente su trabajo misionero los llevó a vivir en medio de una guerra, prácticamente. Así es que pues les doy la bienvenida. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel, gracias a Dios. Aquí muy contento de estar con ustedes por este medio. Ya los escuché cantan fabuloso, realmente. Y es un privilegio para mí compartir con ustedes este tiempo. Muy contento, muy agradecido con Dios.
y gracias por tu vida también y pues lo que nos compartiste de este grupo. Ahí lo compartimos con la gente de Saltillo, de Monterrey, de Matamoros, y todos están muy alentados por la vida de cada uno de la gente que ves y realmente muy agradecidos con Dios por esta oportunidad. Ricardo, pues yo te tengo que hacer varias preguntas. Primero, tú te discipulaste con Emilio Anderud, con el misionero que formó esta iglesia, ¿verdad? Sí, tuve el privilegio de estar en un grupo discipulado con Emilio Anderud, precisamente después de regresar del campo misionero de Nicaragua, bueno, de Costa Rica, porque en aquel tiempo vine a Cristo y fue para mí una experiencia maravillosa descubrir ese perdón de Dios que deja el corazón totalmente descansado, libre de toda culpa, toda sensación de carga, al punto de que tienes el deseo de vivir para Cristo, entregarle tu vida. Yo me recuerdo que le decía a Dios, Dios, aquí está mi vida, te la entrego, quiero vivir para ti, quiero servirte. Si me mandas al polo norte, a lo último de la tierra, estoy listo para servirte. Fue para mí una experiencia realmente preciosa, maravillosa. Al poco tiempo salió una pareja de misioneros a Nicaragua, Antonio y Lupita. Vinieron aquí a Monterrey, los conocimos, oramos por ellos, ofrendamos por su tiempo en Nicaragua. Al poco tiempo nos avisaron que debido a la guerra de Nicaragua tuvieron que seguir ellos al Perú y pues invitaban a una pareja de misioneros para que fueran a ver a los contactos de Nicaragua. Dorita y yo en aquel tiempo estábamos apenas saliendo una relación de compañerismo con todo nuestro anhelo en el corazón de vivir para Cristo, de servirlo. Yo le decía a Dios, pues yo quiero servirte en China, si es posible. Oré por China muchos años, bueno, un buen tiempo. Y bueno, de chinos nada más sabía contar del 1 al 5, pero yo estaba listo para ir a China. Pero Dios cambió el plan y nos invitó a Nicaragua. Y bueno, pues estuvimos orando unos meses. Finalmente llegó el tiempo en el que tuvo que salir Toño al Perú. Y pues oramos por casarnos. Nos casamos muy rápidamente, 3 meses prácticamente después de la noticia del campo misionero. Pero con un corazón listo para vivir para Cristo. Y pues salimos a Nicaragua. La familia aquí en Monterrey pues, y en Torreón, donde soy yo, pues un poco afligidos por la situación de Nicaragua. Mis suegros pues un poco ahí tristes por la situación, aunque contentos porque su hija iba de misionera. Y bueno, salimos al campo, llegamos a Nicaragua, a Managua, un día en el que por la noche pues aquí en Monterrey nos cargaron hasta con el molcajete porque no sabían cómo estaba la situación allá en Nicaragua. Llegamos a Nicaragua y ya por la noche, entonces pues no dejaba uno de sentir ahí el temor de la situación de la guerra que habíamos escuchado. Yo solamente conocía la guerra en las películas, pero había una confianza en el corazón y una seguridad de que Dios nos llevaba a ese sitio, por lo cual estamos descansando completamente en el Señor. Ocupamos un taxi para ir a la casa de Toño y Lupita. Ellos fueron en su coche, Dorita y yo fuimos en el taxi, y yendo de camino, como a unos 10 kilómetros antes de llegar a los departamentos donde vivían Toño y Lupita, dijo el taxista, dijo que hay un camino donde puedo ahorrarme unos kilómetros, ya es noche, y tal vez pueda agarrar este atajo. Y en lo que él lo iba a agarrar el atajo, reaccionó y dijo, no, porque ahí hay emboscadas. Dijo, ¿cómo voy por acá, por este lado? Y pasaron como 10 segundos y de pronto se dieron ráfagas de metralleta por el camino donde se iba a ir. Y dijo, ya ven, les dije. Y se oían así fuertísimos, no, ta, 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 ta. Yo escuchar esas ráfagas y dije, bueno, realmente Dios ya nos dio su prueba, su muestra de que nos está cuidando. Así que con toda la confianza decidimos pues seguir adelante, ¿no? Confiando completamente en que era un plan de Dios. Y independientemente de lo que pasara en ese sitio y cómo se pusiera la situación, confiamos en que Dios nos estaba guiando y iba a ser realmente un tiempo precioso para nosotros. Así que llegamos a la casa, estuvimos con Toño y Lupita 15 días. Ellos se fueron al Perú siguiendo a Antonio Grutter y a María, y quedamos así con los contactos de Nicaragua. No fue
fácil desplazarnos por los lugares de Nicaragua porque pues había toques de queda, había seguido enfrentamientos. Íbamos a un sitio llamado Masaya, donde se originó la guerrilla, que dio pues después pie a la guerra fuerte, la guerra civil muy fuerte. Ahí había unos contactos. Íbamos cada semana a compartirles el Evangelio, a alentarlos a seguir a Cristo. La gente pues oía de las guerras, estaban enfrente de los enfrentamientos y pues iban a buscarnos para que les compartiéramos de la Biblia. Fue un tiempo pues muy precioso de ver cómo el Evangelio pues daba aliento y fortaleza a la gente y la gente dispuesta a escuchar. No era sencillo porque pues seguido una ocasión veníamos de Masaya en un taxi y el taxista nos bajó ahí en la carretera, dijo, ¿saben qué? Ya se hizo de noche, no puedo llevarlos hasta el sitio donde van, hay toque de queda, a ver cómo le hacen. Y nos bajó del taxi y ahí íbamos caminando por la carretera prácticamente, pues orando, ¿no? Y confiando en Dios. Y de pronto pasó un coche, se detuvo, se regresa. Era la dueña de los departamentos donde vivíamos, que dice, ¿qué están haciendo a esas horas caminando en la calle? Dijimos, no, se nos bajó el taxista y pues venimos, vamos a la casa y vamos confiando en el Señor. No, súbanse, ya. Nos llevó a la casa. Y bueno, estuvimos ahí en Nicaragua poco tiempo porque la guerra se agravó bastante. Seguido, ahí por donde vivíamos nosotros, se oían los enfrentamientos, las ráfagas de metralleta. Había gente que iba a ese sitio de todas las partes donde había guerrillas, como que a un lugar de refugio. Fue en ese tiempo el lugar más seguro allá en Nicaragua en aquel tiempo. Ahí Dios nos llevó, gracias a Dios porque ahí nos cuidó de una manera preciosa. Pero ahí llegaba mucha gente de todas partes. Hubo mucho tiempo de compartir de Cristo. Y la gente, pues definitivamente, al ver nuestra vida y al escuchar el Evangelio, pues venían, ¿no?, a una convicción en su corazón de su necesidad de Cristo. Había una pareja que decía, nomás oigo los enfrentamientos y salgo de mi casa y voy a su departamento y nomás los veo. Y cuando veo que están bien tranquilos y van bien confiados, yo me tranquilizo. Y para mí eso es suficiente. Y veíamos cómo Dios pues estaba trabajando en nuestra vida y estaba también obrando ahí en Nicaragua. Después se agravó más la guerra y tuvo la embajada que sacarnos de ahí de Nicaragua. Nos llevaron a Panamá. Estuvimos en Panamá un tiempo con Garchen y con Betty, con Vicky. Ahí seguimos orando para que Dios nos guiara a regresar a Nicaragua. En ese tiempo salió un contacto de Costa Rica, una familia de apellido Mora. Y bueno, pues nos invitaron acá en Monterrey a orar por este contacto. Y pues Dios nos fue guiando a pues ir a Costa Rica, ver el campo, la ciudad, ver qué tan abierta estaba la gente para que llevarnos con el Evangelio. Y Dios nos guió de una manera pues a ir a Costa Rica. Fuimos a Nicaragua varias ocasiones, ahí a ver los contactos que había. La mayoría salió para Miami, otros para México, y solamente se quedó una familia allá en Nicaragua. Pero pues la dirección de Dios fue ir a Costa Rica. Hoy nos damos cuenta por qué razón Dios nos dio a abrir una puerta ya o iniciar realmente con el trabajo en Costa Rica. Fue un tiempo realmente precioso. Y como 3 años después regresamos a Monterrey. Y fue cuando yo tuve contacto, que me preguntabas con Emilio, fue el tiempo que yo me estuve discipulando con Emilio. Yo salí al campo misionero con mi esposa sin tener realmente un trabajo profundo de discipulado. Había un corazón lleno realmente de un anhelo de vivir para Cristo, de servirlo con todo nuestro corazón. Pero nos faltaba mucha enseñanza, ¿no? Pero Dios nos dio ahí sobre el camino lo que requeríamos para mantener nuestra fe, nuestra confianza. Nos llevó a leer la Biblia, nos llevó a orar, nos llevó a depender de Él. Fue realmente una experiencia preciosa de ver cómo Dios, pues, en cualquier situación de nuestra vida, iba a guardar, iba a protegernos. Recuerdo que cuando salimos de Nicaragua, salimos y estuvimos en una caravana, y al llegar a un crucero dimos la vuelta y ahí estaba un destacamento de soldados que al ver la caravana voltean la metralleta en dirección a nosotros, y ya para apretar ahí el gatillo, me acuerdo que vi mi coche en el que yo iba cuando ahorita de frente a la metralleta, ¿no? Yo dije, ya este cuate le va a apretar y aquí vamos a quedar. Dios, pues nos vemos en un rato por ahí en el cielo. Yo decía a Dios así, y en eso una persona gritó, deténganse, es una caravana. Y la persona inmediatamente como que se estremeció y sacó la mano del gatillo, ¿no? Y bueno, dije, Dios, pues Dios, tú sigues cuidando nuestra vida. Realmente
Para mí fue una experiencia preciosa de ver cómo Dios nos iba a guardar independientemente de cualquier situación que enfrentáramos en nuestra vida. Salimos de Nicaragua prácticamente sin nada, sin ropa, sin dinero, no había dinero en Nicaragua. Tuvimos tiempos realmente de padecimientos en cuanto a la cuestión material, pero de gran gozo y fortaleza al ver cómo Dios nos suplía de una manera impresionante, ¿no? Todas las cosas que necesitábamos. La gente decía, ustedes deben tener mucha comida almacenada porque nunca los voy a comprar, que compre nada. Le dijimos, no, es que ni tenemos comida ni tampoco tenemos dinero, por eso no compramos comida. Pero Dios ha sido fiel y nos ha sostenido. Y ahí, pues, Nicaragua pues, abundan mucho las frutas, árboles frutales. Así que por un buen tiempo nos alimentamos de toronjas y mangos y piñas, pero fue suficiente para nosotros. Y en Panamá fue un tiempo precioso con Garchen, ahí compartimos con él en el campo misionero. Estuvimos como 1 año y medio en Costa Rica, y ahí pues Dios dio contactos muy importantes. Ya regresamos a Monterrey. Salió a Costa Rica Rubén Rodríguez junto con Luis Bermea, otro hermano en Cristo, con sus esposas, sus hijos. Ellos se quedaron ahí en Costa Rica por un tiempo. Nosotros regresamos a Monterrey, fuimos a Saltillo. Y fue el tiempo en el que me disipulé con Emilio. Yo dije, Dios, probablemente gracias por traerme de regreso a mi país, aquí a mi ciudad, porque cada enseñanza con Emilio fue una bendición realmente impresionante y ahí aprendí realmente a amar a Jesús más profundamente. Aprendí a amar el campo misionero, aprendí a alentar mi corazón con su palabra, aprendí a amar a las personas, aprendí a amar su palabra, aprendí a amar la oración. Ese cargo de Emilio por las almas finalmente fue algo que marcó mi corazón y pues seguimos orando en el corazón por el campo misionero y Dios nos dio pues aquí un trabajo precioso porque nos abrió puertas desde aquí en Monterrey, en Saltillo, en Matamoros. Ahorita estamos también con un grupito acá en Charlotte, Carolina del Norte. Y bueno, Dios ahora nos tiene aquí de planta en México, pero orando por el campo misionero, orando por las iglesias y pues discipulando gente para que Dios nos prepare para salir al campo misionero. Ricardo, te tengo una sorpresa. Pero bueno, realmente tengo ahorita mi predicación a las 7 de la tarde. Le comentaba yo a Lorena que a las 7 tengo mi predicación de los sábados. Sí. Estoy ahorita con el tiempo un poquito ya recortado. No te preocupes. Adelante, Ángel. No te preocupes, te agradezco mucho. Lo que pasa es que quiero enseñarte que tienes aquí unos familiares. Ah, ok. ¿Qué tal? Sí los conoces, ¿verdad? ¿Qué tal, Jorge y Marta? Es que Marta y Jorge son familia de Ricardo. El grupo de adultos mayores. Ricardo, Ricardo, te agradecemos mucho. Nosotros ya también tenemos que empezar, pero no te queremos quitar mucho tiempo. Nada más rapidísimo. Uno, sí. Dinos algo por lo que quieras que oremos por tu trabajo. Mira, estamos ahorita en un sentido muy preocupados espiritualmente y muy con mucho cargo en el corazón por varias cosas, ¿no? En cuanto a la obra, en cuanto a lo que estamos haciendo, lo que queremos que Dios pues lleve a cabo, ¿no? En ese trabajo precioso. Realmente para mí ha sido impresionante desde que vine a Cristo y pues compartir con gente de muchas partes, ¿no? Y descubrir que la enseñanza que hemos recibido, los principios que nos han compartido son tesoros realmente preciosos que yo no he encontrado en ninguna persona de mucha gente que he conocido de muchas partes. En una ocasión recuerdo que estábamos allá, cuando estábamos en Nicaragua, y compartió María con la esposa del embajador de España, y le decía a esta mujer a María, le dice, oye, María, tú tienes un tesoro impresionante con eso que me has compartido. Y realmente tenemos tesoros maravillosos en cada estudio, en cada predicación, en cada enseñanza. Y mi preocupación es que podamos ser realmente muy celosos de guardar los principios que hoy en día definitivamente se tambalean ante un mundo que desecha a Dios, a su palabra, desecha a la misma vida del creyente, ¿no? O sea, como viéndolo como una persona rara, una persona pues fuera de contexto, cuando realmente pues ellos son los que están fuera de contexto, ¿no? En un sentido espiritual. Y bueno, el cargo de oración es para que Dios nos permita guardar los principios que hemos recibido,
a través de los hombres como Emilio, como Juan Manuel, como cada uno de los discípulos que nos han compartido enseñanzas que son tesoros que guardamos, al menos en lo personal, en mi corazón y en mis libretas, en mi computadora, y que seamos fieles, ¿no?, a la enseñanza, que no permitamos que sea adulterada, que sea destruida, que quede por ahí almacenada, la mantengamos siempre fresca, viva en nuestro corazón. Otro punto es que Dios nos mantenga en santidad como iglesia. Hoy en día pues está muy comprometida la santidad de los creyentes. Es tan fácil, ¿no?, deslizarse, decía el salmista, ¿no?, en cuanto a mí, sé por poco y me resbalo, por poco me deslizo cuando veo la condición del mundo y veo la situación, ¿no?, del impío en su prosperidad, ahí en la forma en la que se mueven ellos. Por otro lado veo al creyente, ¿no?, en su aflicción, en su necesidad, y es fácil, ¿no?, que por ahí nos tambaleemos y pensemos que, bueno, no tiene mucho que ver en que sigamos la corriente del mundo con medida. Yo recuerdo a mi hermana, tuve una monja que me decía, cuando yo le hablaba del pecado, me decía: Ricardo, es que todo es bueno con medida, no te claves tanto en esas cosas y no sé qué. Yo no entendía por qué me decía ella eso siendo una monja, ¿no? Yo le hablaba de la santidad, le hablaba de la entrega, ¿no? Me decía, no te claves tanto en eso. Dice, todo es permitido solamente con medida. Bueno, realmente no es así, ¿no? Dios nos pide que seamos muy celosos de nuestra vida, que cuidemos nuestro testimonio personal ante un mundo que se desbarata. Y también otro punto importante, pues queremos por la convicción de pecado en la gente que nos rodea. Okay. Definitivamente nuestro mundo, ¿no? Todos somos conscientes de que la gente que nos rodea, los vecinos, amistades, aún familiares, pues no tienen convicción de pecado. Realmente para ellos es muy común, ¿no?, la manera en que el mundo vive. No se alteran con las cosas tan terribles que estamos viendo. Somos testigos de una inmoralidad, una situación de conducta, ¿no?, terrible realmente. Y bueno, yo me doy cuenta que hay mucha gente que no le cuesta nada vivir de esa manera, o no sienten que están mal. Y bueno, mi cargo es orar a Dios para que Dios les dé convicción de pecado, que se den cuenta de que están viviendo como enemigos de Dios, que tengan temor de Dios y pronto realmente puedan ser movidos a un arrepentimiento en su corazón. Ricardo, muchísimas gracias. Te están escuchando también Francisco, Javier y Laura, te mandan por ahí un abrazo. Y de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir todo esto. Los queremos mucho, de verdad, oramos por ustedes. Y ya extrañamos el pan de pulque, ¿eh? Nos vemos. Que Dios te bendiga. Saludos a Dora. Nos queremos y oramos por ustedes. Gracias. Muchas gracias a los dos. Bueno, pues ya nos dejaron tarea para estar orando por ellos. Realmente lo que necesitamos ahora es efectivamente orar por todos estos temas y orar con un cargo muy especial. Un poco más adelante vamos a hablar un poco más de algunos misioneros y demás, pero sí es muy importante que estemos orando por ellos, ¿de acuerdo? La realidad es que probablemente no lo mencionaron, aunque quiero decirte, mira, son dos personas con las que tengo mucho trato y realmente son dos personas de fe, pero la realidad es que, sabes que los hemos cortado mucho, tampoco les he dejado hablar demasiado, porque además los dos son platicadores, o sea que por eso los tenía que cortar un poquito, pero es de verdad que el año pasado, por ejemplo, estuve con Ricardo y su esposa, estuvimos un día, tal vez 3 horas, hablando sobre su experiencia en Nicaragua, en Costa Rica y todo, y créeme, una persona sin fe no podría vivir de esa manera, esa es la realidad. Pero buen comentario, es una cosa que seguramente de la que tenemos que hacer mucho hincapié. Y justamente el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre este mandato de parte de Dios, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero decirte que este pasaje comienza diciendo, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, antes de encargarles esto a los discípulos, ¿sabes lo que Jesús les dijo? Esta es una tarea prácticamente imposible para ustedes. Y les voy a dar una tarea prácticamente imposible. Pero para que ustedes sepan que la tarea sí es posible, déjenme decirles que cuentan con todo mi poder, con toda mi potestad en el cielo y en la tierra, para ayudarles absolutamente en todo aquello que ustedes emprendan cumpliendo con este mandato. Y sabes, es increíble, pero
Vamos a hablar un poco más sobre un apóstol que realmente tomó esta orden de parte de Jesús y que comenzó a cumplirla, predicando el Evangelio por todo el mundo antiguo. Cuando tú veas el mapa y cuando tú veas un poco más de lo que vamos a hablar hoy, te vas a dar cuenta de que esto es prácticamente imposible para nosotros. Pero tú y yo contamos con todo el poder de parte de Dios para poder hacer de esto una realidad en nuestra vida. Así que cada vez que tú escuches historias como esta y digas, no, pero no es posible para mí, bueno, tienes razón, pero sí es posible para aquel que todo, absolutamente todo lo tiene bajo su control. Dice la Escritura, en el libro de Hechos, que en una iglesia en Antioquía de Siria, mientras estaban ministrando, ayunando, orando, en fin, estaban viviendo una vida piadosa, dice la Escritura que el Espíritu Santo los guió a apartar a 2 personas de este grupo, un hombre llamado Bernabé y otro hombre llamado Saulo. ¿Te acuerdas de Pablo? Bueno, Pablo había estado en Tarso y desde ahí su amigo Bernabé lo había llevado a que pudiera empezar a congregarse en esta iglesia. Y mientras ellos estaban orando, Dios los guió muy claramente para que invitaran a estas 2 personas a salir al campo misionero. Quiero decirte que este es un llamado precioso. Dice la Escritura que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y estos 2 hombres comenzaron con un trabajo extraordinario. Si tú ves en diferentes colores, vas a ver todos los lugares de Asia Menor, de Europa, por donde pasaron Bernabé y Saulo, y en algunos otros viajes solamente Saulo. Así es que nada más imagínate. Quiero decirte que este es el mundo antiguo, donde los traslados se hacían caminando o se hacían en un barco, ¿ok? Y sin embargo, Pablo pudo cubrir toda esta zona extraordinaria. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? No solamente predicó el Evangelio, sino en todos estos lugares, ¿sabes qué hizo además? Formó discípulos que a su vez pudieran ganar a otras personas para Cristo y pudieran continuar extendiendo estas buenas noticias del Evangelio. ¿Cuáles son estas buenas noticias del Evangelio? ¿Por qué una persona sale al campo misionero? Déjame decirte qué es lo que sucede. La Biblia nos enseña que los seres humanos morimos cuando pecamos, espiritualmente morimos. Es decir, cuando tú y yo pecamos desde nuestra infancia, este pecado, dice la Escritura, que nos separa de Dios. Dios proveyó una solución para esto, porque si tú te fijas, aunque nos esforzamos, no podemos dejar de pecar. Esa es la realidad. El pecado nos va esclavizando, nos va atando. Empezamos diciendo una mentira y después de un tiempo nos volvemos mentirosos. Tenemos un mal pensamiento y después de un tiempo nos volvemos personas con una mente depravada. Y esto es lo que va sucediendo con el pecado. Es como arenas movedizas. No podemos salir de él. Y sabes, Dios, sabiendo nuestra necesidad, se hizo un hombre en la persona de Jesucristo, su Hijo, para de esta manera caminar a una cruz en el monte Calvario y pagar allí por cada uno de nuestros pecados. Apenas hace una semana el mundo estaba celebrando la Semana Santa que, a pesar de estar plagada de tradiciones y algunas imprecisiones conforme a lo que nos enseña la Biblia, pero de todos modos se festejaba la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué festejamos una muerte? Normalmente tú y yo no festejaríamos más que una vida, no una muerte. Pero esa muerte en la cruz nos dio vida a ti y a mí. Jesús pagó por cada uno de nuestros pecados en la cruz para que tú y yo podamos apropiar ese pago, pedirle a Dios que nos perdone por nuestros pecados y de esta manera invitarlo a que entre a nuestra vida y volvamos a nacer, es decir, se reanude esa relación espiritual que ya no teníamos por causa del pecado. No solamente tú y yo podemos comenzar esta relación personal con Dios, sino que esta relación personal con Dios trasciende a la eternidad. Por otro lado, tú y yo ya no tendremos que pagar después de que Jesús pagó por nosotros. Si nosotros apropiamos el pago, ya no tenemos que pagar en la eternidad por cada uno de los pecados. Así es que qué mejor noticia que toda esta. Dios resolvió el problema del hombre. Jesús murió en la cruz por nosotros para poder limpiar con su sangre nuestras vidas de nuestros pecados. Y a través de esto, Dios nos dio la esperanza de la vida eterna. ¿Sabes? Es extraordinario. Por eso la Biblia nos habla del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Y estas son las buenas noticias que van predicando los misioneros. Estas son las buenas noticias que tú y yo tenemos que aprender a compartir con quienes nos rodean. Cuando tú y yo hablamos del apóstol Pablo, hablamos de todo esto. Y tal vez tú digas, wow, qué extensión geográfica tan grande. Pero quiero decirte que
puedes hablar con tu vecino, puedes hablar con tus amigos, con tus compañeros de trabajo y seguir extendiendo este mensaje conforme a la orden específica de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones. En particular, el día de hoy vamos a estar hablando mucho sobre el campo misionero, pero lo que quiero, y Francisco lo decía hace un rato, es que tú no te sientas ajeno al campo misionero. Tú estás haciendo lo mismo que hace un misionero con las personas que están a tu alrededor. La diferencia con un misionero es que el misionero es enviado a hacer este trabajo a otro lugar. Esto es exactamente lo que pasaba con el apóstol Pablo. Si tú te fijas, este hombre tomó completamente el mandato y dijo: yo voy hasta lo último de la tierra. Claro, él no sabía que existía América, ¿verdad? Por ejemplo, entonces pues no estaba en sus planes, ¿verdad? Pero mientras él estaba en este lugar, en Roma, él estaba preocupado porque él quería continuar su viaje hacia España. España está un poco más acá, ¿ok? ¿Y sabes por qué quería llegar a España? Porque esto le permitía embarcarse a Inglaterra, que está por allá por el techo más o menos, ¿no? Ajá. Eso es lo que él quería. Oye, pero ya no pudo llegar. No, pero ¿sabes qué? Llegaron sus discípulos. Así es que cuando la Biblia dice id y haced discípulos, no solamente es háblales de Cristo, no solamente es llévalos a los pies de la cruz, pero además es enséñales a vivir de tal manera que ellos puedan continuar también cumpliendo con esta gran ordenanza, con este gran mandato de parte de Dios. Bueno, esto es muy importante. Por personas fieles como Pablo estamos tú y yo el día de hoy aquí. Alguien a ti te habló de Cristo y esa persona fue fiel en cumplir esto. Así es que tú y yo tenemos que aprender a hacerlo de esta manera. Ahora, muchas veces, tú y yo conocemos incluso este versículo de memoria. ¿Sabes qué me pasa a veces? Para mí es muy fácil comprender un versículo cuando a veces lo veo plasmado en la vida de alguien, ¿verdad? Cuando veo a alguien que está viviendo de esa manera o que está viviendo por ese objetivo, entonces para mí resulta muy fácil comprenderlo. Así es que el día de hoy les quiero presentar a una persona. No es contemporáneo mío, como ustedes pueden entender. David Livingstone nació en el año 1813 y murió en el año 1873. Déjame contarte un poquito de Livingstone. Este hombre nació en Escocia y en una situación de pobreza. Su familia era muy pobre y él prácticamente nació y vivió sus primeros años en una residencia para trabajadores textiles. En este lugar él vivía, trabajaba. A los 10 años, Livingstone dedicaba 12 horas de su día a trabajar, pero nunca dejó de estudiar. Y tú sabes, es increíble, pero este jovencito que muy rápidamente tomó un compromiso con el Señor Jesús, comenzó entonces a prepararse y llegó a estudiar una carrera de medicina. Sin recursos, pero Dios le proveyó lo necesario para poder llegar hasta ahí. Pero sabes, este hombre fue muy influido también por la vida de su padre. Su padre era un hombre que dedicaba tiempo a enseñar la Biblia. Él era un maestro de escuela dominical, o sea, enseñaba a niños. Y él animó a su hijo, a David, a que continuara también con su ministerio, no solamente como un médico, pero como un misionero, como un pastor. Livingstone tomó una decisión muy interesante. Él se apuntó en un grupo de misiones. Él dijo: yo quiero ser misionero. Y entonces las primeras misiones que había en la lista pues eran ir a China. Pero resulta que cuando él ya estaba preparando para ir a China, pues le dijeron: China no es en este momento posible, y entonces hay una opción si tú quieres ir. Y él dijo que sí, y lo mandaron a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Mira, aquí, hasta aquí abajo en África. O sea, este sí fue al último de la tierra, de verdad te lo digo, ¿verdad? Bueno, ahí lo mandaron. Y David llegó a este lugar, y entonces él empezó a servir ayudando a un misionero que había en este lugar. Y se casó con su hija. Su hija se llamaba María. Se casó con ella. ¿Y sabes qué empezó a hacer este hombre, Livingstone? Empezó a hacer expediciones hasta África Central, o sea, hasta esta zona, para hablar de Cristo y para abrir caminos para que otros misioneros pudiesen llegar a esos lugares. Él tenía su corazón completamente comprometido con ganar África para Cristo. Y sabes, empezó con sus expediciones a lugares literalmente desconocidos. Livingstone no solamente predicó el Evangelio, no solamente ganó las almas, sino que además se convirtió en el expedicionario más importante de la historia. Prácticamente él describió además en sus cartas toda esta zona de África. Sabes, es increíble, pero en sus expediciones, cuando ya era un poco más mayor,
En una de sus expediciones perdió a su esposa y también a su hermano, que era su compañero de misiones. Pero esto no lo desalentó y él siguió adelante. Y sabes, hubo un tiempo que por 2 años no sabían de él. Quiero decirte que los grupos misioneros o los grupos que sostenían a los misioneros en Inglaterra empezaban a decir, oye, pero Livingstone, ¿qué hace en medio de la selva? No tenemos muchas noticias de él. Digo, en medio de la selva no había forma de... Pero bueno, eso desde Inglaterra no lo entendían muy bien. Así es que una asociación de geografía tomó la decisión de patrocinar sus expediciones. Qué increíble, ¿no? Los geógrafos patrocinando al Evangelio, pero bueno, así fue, ¿no? Y como de repente no lo encontraban, mandaron a un hombre llamado Stanley, que era un expedicionario también, para que lo buscara. Y quedaron de verse en un lugar. Esto fue lo que le dijo cuando lo vio. En lugar de decirle, te has tardado un poco, le dijo, Stanley, yo he leído la Biblia 4 veces mientras estaba esperándote. No sé cuánto tiempo fue, pero fíjate lo que dice. Todo lo que soy se lo debo a Jesucristo, revelado por mí en su libro divino. Oh, Stanley, Stanley, aquí está el manantial de la fuerza y del poder que transforma. Ese era Livingstone. ¿Sabes? Una de sus últimas expediciones fue a encontrar las fuentes del Nilo. Este río, esto que tú ves en azul, es el río más largo del mundo. Es el segundo en caudal, después del Amazonas, pero es el río más largo del mundo. Livingstone finalmente llegó aquí. Hoy sabemos que se confundió. Hay 2 fuentes del Nilo y la que él pensó que era la principal, no era, se equivocó. Todos nos equivocamos, ¿verdad? Él se equivocó en eso, pero lo que sí hizo fue, de esta manera, provocar toda una obra misionera extraordinaria en este tremendo continente. Qué vida, ¿verdad? ¿Sabes qué me llama la atención? Este hombre, después de haber salido de la pobreza y habiendo estudiado medicina, pudo tener una vida acomodada en Inglaterra. A él no le interesaba una vida acomodada. A él le interesaba ganar a las almas para Cristo. A él le interesaba contarle a las personas de estas buenas noticias del Evangelio. Y eso fue exactamente lo que hizo. Te lo presento otra vez. David Livingstone. Finalmente, en 1873, es decir, a los 60 años, Livingstone murió en Zimbabue, murió de una enfermedad. ¿Qué les parece? Una vida dedicada, ¿verdad? Déjame presentarte a otro caballero. Este hombre no era escocés, era inglés. Su nombre, Hudson Taylor. Nació en 1832, nació en Inglaterra, y desde muy jovencito, después de haber invitado a Cristo a su corazón, él empezó a hablar con su familia de la necesidad de ir a China como misionero. Quiero decirte que cuando ya era un joven, su familia era una familia más o menos acomodada, y cuando él ya era un joven, ¿sabes? Él empezó a prepararse para lo que él decía iba a ser su viaje a China. Pero no te conté de la conversión de Stanley, ¿verdad? ¿No? Bueno, es que no sabemos mucho de ella, pero sí sabemos mucho de la conversión de Hudson Taylor. ¿Sabes? Este hombre se convirtió un día con un folleto. ¿Has visto los folletos que usamos a veces para obsequiar a alguna persona y hablarle del Evangelio? Bueno, con un folleto similar, un folleto evangelístico, él se convirtió a Cristo en la biblioteca de la casa de sus padres, mientras a 120 kilómetros de distancia su madre de rodillas suplicaba por la salvación de su hijo. Bueno, de Hudson Taylor te puedo contar un par de historias. La primera es que él finalmente se fue a China. Pero él se preparó para eso. Primero aprendió a hablar en chino, y créeme que está en chino. Pero él aprendió a hablar uno de los diferentes idiomas chinos, porque hay varios idiomas chinos. ¿Sabes qué hizo también? Cambió su cama por una cama dura, porque dijo, seguramente en las misiones no voy a encontrar tanta comodidad. Y empezó a trabajar como asistente de un doctor para aprender un poco de primeros auxilios, porque dijo, seguramente en China no hay médicos. Hay tantas personas que seguramente necesitan médicos también. Así es que Hudson Taylor empezó este viaje azaroso hacia China. Primero llegó a Shanghái, una ciudad muy importante, que desde ahí comenzó a ser el centro de su trabajo misionero. Déjame contarte un poco más de él. Esto es China, para tu conocimiento, el país más poblado de la Tierra. ¿Ok? Cuando Hudson Taylor llegó a China, él era soltero, y entonces también conoció a una joven que estaba sirviendo en China, también hija de un misionero, que también se llamaba María, ¿no? Como mi esposa también, así es que hay muchas Marías
rondando por aquí. Pero, ¿sabes? Es extraordinario. Me encanta porque siempre que leo esa historia, me gusta recordarla, se las voy a contar. Este joven se enamoró de María y él había orado y pensaba que esta chica era realmente la persona de Dios para él. Pero la maestra de ella, quien les había enseñado la Biblia, no le gustaba mucho. Hudson Taylor decía que no tenía mucho por venir. Y entonces, ¿sabes qué hicieron? Le escribieron al maestro, al que había preparado a esta joven, para pedirle consejos sobre si debían o no debían casarse. Ajá. Pero el maestro ya vivía en Inglaterra de regreso. Así es que tardaron meses en recibir respuesta a la carta. Hoy en día yo veo a los jóvenes con muchas ganas de casarse. Y si les dices, oye, si esperas 10 días, no, ¿cómo que 10 días? Ellos esperaron mucho más tiempo que eso para poder recibir aquella carta donde los alentaban a contraer matrimonio. ¿Sabes? Hudson Taylor comenzó un trabajo extraordinario como misionero y después de esto fundó una obra misionera, un trabajo que se llama algo así como la misión del interior de China. ¿Ok? Y él oraba pidiéndole a Dios que levantara misioneros que pudieran cubrir este país tan grande. Él sabía que él no podía. Y entonces empezó a orar pidiéndole a Dios que le diera 18 misioneros. Porque dijo, de esa manera voy a poder cubrir las regiones de China. Porque además China era todavía más grande, Mongolia era parte de China en ese tiempo. Entonces dijo, bueno, pues necesito al menos 18. Luego empezó a orar por 24. Luego empezó a orar por 40. Finalmente, cuando él estaba con sus 18 misioneros a su cargo, esto le produjo mucho estrés. Imagínate, él tenía que conseguir el sostenimiento para estos 18 misioneros y sus familias, y además tenía que sostener el trabajo. Y todo esto lo sometió a una situación de estrés que Dios aprovechó para enseñarle que la obra de Dios es una obra que se hace de rodillas, en oración y por fe. Ajá. ¿Sabes? Esto fue extraordinario, porque además él le puso 2 reglas a su institución. La primera es, nunca pedirían dinero, nunca, y nunca dirían que hacía falta dinero. La segunda es que los misioneros jamás tendrían un sueldo, solamente vivirían de aquello que Dios levantara como una ofrenda para ellos. Déjame hacerte la historia corta. Para cuando Hudson Taylor tenía 73 años, en realidad Dios no le había dado 18 misioneros, le dio 800. 25 sedes, 25 lugares donde se predicaba el Evangelio y más de 18,000 convertidos que estaban asistiendo a las reuniones. La verdad es que cuando leo esta historia siempre me llama mucho la atención saber cómo Dios contesta mucho más abundantemente de lo que pedimos. Fíjate que en ese tiempo los ingleses no eran muy bien vistos en China, a pesar de que China era, de alguna manera, tenía una gran relación y era una especie de protectorado inglés. Y Hudson Taylor tomó una decisión. Como dice el Evangelio, se hizo chino a los chinos. Bueno, el Evangelio dice gentil a los gentiles, pero se empezó a vestir como un chino. Y a los ingleses eso no les pareció nada bien y empezaron a rechazar un poco sus ideas. Pero él decía, yo no puedo ganar a China para Cristo si yo no soy parte de ella. Así es que decidió no solamente empezar a vestirse, pero empezó a vivir como un chino. Y de esta misma manera todos aquellos misioneros que formaban parte de este extraordinario grupo. ¿Sabes? Cuando a los 73 años, después de un corto viaje a Inglaterra, regresó a su último viaje a China, fue a visitar la tumba de su primera esposa, de su segunda esposa y de 4 de sus hijos. Si tú crees que la vida de un misionero es fácil, estás equivocado. Pero este hombre nunca perdió, a pesar de los golpes de la vida, a pesar de las situaciones difíciles que enfrentó, nunca perdió su misión, nunca perdió su objetivo, nunca perdió su fe. ¿Sabes qué me llama la atención? Muchas veces escucho a muchos creyentes que por cualquier cosa nos preocupamos, ¿no? Que por cualquier cosa decimos, no, ya. ¿No? Hay cualquier inconveniente, cualquier situación y dices, no, mejor ya no sigo a Cristo, mejor ya no le hablo a esa persona, mejor. Bueno, la vida de Hudson Taylor no fue una vida particularmente fácil, pero fue una vida particularmente bendecida. ¿Sabes? Hudson Taylor seguramente
es un misionero que podríamos comparar con el trabajo del apóstol Pablo en cuanto a las dimensiones de lo que fue la obra misionera para él. Finalmente, Hudson Taylor acabó dejando este mundo con una obra evangelística realmente extraordinaria. ¿Qué les parecen estas dos vidas? Wow, ¿verdad? La verdad es que la vida de Hudson Taylor, te voy después a recomendar un libro, porque la vida de Hudson Taylor es tan amplia y tiene tantos aspectos de la vida misionera que es muy difícil describirla en 5 o 10 minutos. Pero la realidad es que la vida de este hombre seguramente es la mayor inspiración que tú puedes tener para pensar en el campo misionero, además de lo que nos dice la Biblia y los viajes de Pablo, pero además, sin duda, la vida de este hombre te inspirará a vivir profundamente para Cristo. Era un hombre con una tremenda profundidad en su relación con Dios. Él aprendió que tener 800 misioneros significaba pasar la mayor parte de su día orando por cada uno de ellos, pidiéndole a Dios por sus trabajos y pidiéndole a Dios que trajera lo que era imposible para él poder traer. Imagínate, 800 misioneros y nunca pidió un centavo a nadie. Más bien, oraba pidiéndole a Dios que proveyera para este extraordinario trabajo misionero. Lo leemos de nuevo. A la luz de estas dos vidas, me parece que, o de estas 3 vidas, incluyendo a Pablo, me parece que significa otra cosa, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No es una sugerencia, es un mandato. Un mandato que tenemos que cumplir cada uno de nosotros. Tal vez tú no vayas nunca a China, tal vez tú nunca vayas a Sudáfrica, o al Congo, o a lugares tan exóticos como aquellos que conoció Livingstone, pero tú y yo tenemos que vivir cumpliendo con esto a través de nuestra oración, de nuestra actividad diaria, predicando el Evangelio donde Dios nos ponga. Te quiero presentar a alguien más. Se llama Emilio Anderud. Las 2 historias que te acabo de contar son del siglo XIX. Esta historia es del siglo XX y todavía la estamos viviendo, así es que parte del XXI. Emilio Anderud es el misionero que formó nuestra iglesia. Y él hizo exactamente lo mismo. Siguiendo este mandato, él vino a México, él tenía un profundo cargo por México. Y él vino a México a ganar las almas. Y sabes, estuvo hablando de Cristo en diferentes lugares, en Monterrey, en diferentes lugares. Regresó a Estados Unidos y después, con la mentalidad que tiene un misionero, vislumbró que en 1968 sería un año muy importante para México. ¿Sabes qué sucedió en el 68? Las Olimpiadas. Y él dijo, ahí va a haber gente de todo el mundo. México se va a volver un país sumamente cosmopolita con todo esto. Así es que este es el momento de regresar a México y volver a predicar el Evangelio. Y eso hizo. Y sabes, efectivamente Dios lo bendijo con un tremendo trabajo misionero, al que hoy en día tú y yo de alguna manera pertenecemos y del que somos resultado. Yo no tuve el gusto de conocer a Hudson Taylor, tengo muchos años pero no tantos. Tampoco pude conocer a Livingstone, pero sí tuve el privilegio de conocer a este hombre para el cual la obra misionera era su vida. Recuerdo que una vez él tuvo que salir de viaje y entonces la persona que me daba estudios, mi maestro, Emilio, le dijo, por favor te pido si puedes dar vueltas por mi casa y puedes, en fin, pues estarte un poquito al tanto por si hay algo, lo que sea, ¿no? Y le dijo, usa mi casa si quieres, si quieres invitar y dar un estudio, lo que tú quieras. Y efectivamente me invitó. Y tú, sabes, él tenía una pequeña oficina en la parte de arriba de su casa. Y sabes, es extraordinario porque, por supuesto, mi gran amigo y yo pues estábamos en su oficina viendo las cosas de Emilio, ¿verdad? No nos pusimos a curiosear, pero veíamos lo que había en las paredes. Y sabes que vimos un mapa muy grande. Y en ese mapa había algunos lugares y algunas personas que estaban marcadas por las cuales Emilio oraba todo el tiempo. No solamente era un misionero, vivía para el campo misionero y oraba por otros misioneros, por otros países, por otros lugares. ¿Sabes? Este profundo cargo misionero fue el que formó nuestra iglesia. Y este profundo cargo misionero es el que tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón si tú y yo queremos cumplir con la ordenanza de Dios y si tú y yo queremos que esta iglesia continúe con la visión misionera
que tenía quien nos ayudó a convertirnos y a comenzar a seguir a Cristo, y la visión misionera que hoy tiene nuestro pastor Juan Manuel de León. Así es que pues te presento a Emilio. Él nunca se vistió de chino, pero sí de mexicano. No de charro ni nada así, pero sabes, él tenía un profundo cariño por el país. Y la realidad es que vivió permanentemente orando y hablando de Cristo en nuestro país. Bueno, pues ahora déjame presentarte un poco a nuestros misioneros, porque tenemos misioneros, ¿sí sabían? Bueno, les voy a ir presentando a algunos de ellos. Bueno, ya conocieron a dos, ¿no? Pero ahorita los vuelvo a mencionar. No sé si ustedes sabían, pero tenemos un grupo en Francia, ¿sí saben? Ok, es un grupo chico, bueno, bastante juvenil además, ¿verdad? Y chico. Y este muchacho Alan, es quien está dando estudios allá, ¿ok? Él tiene su profesión, pero él está dando los estudios allá en París. A lo mejor la recuerdan, algunos de ustedes la conocen, Lourdes Morales. Ok, Lourdes Morales estuvo como misionera en Guatemala en un principio. Estuvo trabajando también, mientras vivía en Guatemala, en El Salvador. Estuvo también trabajando en Toluca. Estuvo aquí en México por un tiempo, después en Italia por un breve tiempo y finalmente en Portugal. Hoy está en Portugal, en la zona norte de Portugal, en un lugar que se llama Aveiro. Así es que, pues se las presento. Ella es Lourdes. Les presento una familia un poquito más joven, Arturo y su esposa. Ellos están en Buenos Aires, en Argentina, ¿ok? Y ahí están sirviendo al Señor y ganando las almas. Les presento también a Antonio Grutter, por cierto, es ¿ok? Y su esposa. Bueno, aquí ya son sus hijos y todo, pero ellos son. Antonio Grutter, hace un rato comentaba con Francisco Javier, él decidió dejar su carrera, él tenía una carrera importante como ingeniero, decidió dejarla para poder servir al Señor con todo su tiempo. Antonio Grutter fue un diplomático, él fue cónsul y fue también embajador, representando a su país de origen, que es Perú. Pero él llegó a El Salvador y ahí se quedó. Y ahí él está sirviendo y está ganando las almas y enseñando la Biblia a un grupo importante. Carlos Chavarría, por cierto, es también, ¿no? Y ¿ok? ¿Ya viste esto? Es una campaña evangelística en Costa Rica. En Costa Rica el trabajo ha crecido mucho. De hecho, Carlos está siguiendo más o menos unas 1,200 personas. Y bueno, un tremendo trabajo en un país de 3,5 millones de habitantes. 3,5 millones de costarricenses más unos 400,000 nicaragüenses que viven ahora ya en Costa Rica, casi 4 millones de habitantes. ¿Ok? Es que ya tienen ahí a Carlos Chavarría, su esposa y su hija, claro. ¿Ok? Les presento a alguien más, Garchin Ibarreche. ¿Ok? Si algún día tratan de buscar alguna palabra difícil para mejorar su memoria, usen su nombre. Se llama Garchin Ibarreche Garfud. O sea, como Pérez o ya sabes, ¿no? Algo así sencillo. Garchin y Vicky, su esposa, viven en Panamá. Esta es la ciudad de Panamá. Aquí se alcanza a ver, Panamá es una bahía muy bonita, muy grande. ¿Ok? Y esto es Panamá. De hecho, este es el casco viejo de la ciudad, pero bueno. Ellos están sirviendo en Panamá. Qué diferente es cuando uno le pone rostro a las personas, ¿verdad? A los nombres. Este es Antonio Gutiérrez, que por cierto ya es abuelo. No viene aquí porque le quedamos un poco lejos, pero... Este es Toño con su familia. ¿Okay? Él está en Chile, en Santiago de Chile, en Viña del Mar, en Chile. ¿Okay? Y hay un trabajo en Viña y hay un trabajo en Santiago. ¿Okay? Esto en el país más al sur de América Latina, junto con Argentina. Por cierto, Toño, no sé si escucharon hace rato a Ricardo que dijo que ellos dejaron Nicaragua, o llegaron a Nicaragua porque se estaba yendo Toño, ¿se acuerdan? Pues este es el famoso Toño, que estuvo en Nicaragua y después está en Chile. Corina, y está en Israel. ¿Se te ocurría pensar en Israel como un campo misionero? Es un campo misionero, sin duda. Ayer recibí un comunicado de la comunidad judía por otro motivo y me llamó la atención el fervor que tienen de ser judíos, ¿no?
Entonces, no es un lugar fácil para hablar de Cristo, pero sin embargo Corina ahí está. Si la ven aquí es porque este es el lugar donde trabaja. ¿Okay? Ella, para poder tener la visa, está trabajando en un lugar y al mismo tiempo está sirviendo allí, porque si no, no podría tener visa para vivir en Israel. Y bueno, compendio de lugares. Israel, ya les dije. Monterrey, acaban de escuchar a Ricardo Martínez, también Rubén Rodríguez. Hay 2 trabajos en Monterrey. ¿Okay? Después Puebla, San Salvador, vieron a Antonio Grutter. Espérame, déjame usar mi acordeón porque hay lugares que ya ni me acuerdo. ¿Ok? Bueno, empezamos a ver dónde está. Acapulco, ¿no? El bello puerto de Acapulco. Ahí está Alberto Uriostegui, que se hace cargo de un trabajo, especialmente en la zona de Diamantes, donde él tiene el grupo donde está predicando. Tenemos, por cierto, también aquí en México, Pachuca, bueno, Hidalgo. Ponemos Hidalgo porque además de Pachuca hay trabajos en otros 2 lugares. Alejandro Meneses. Puebla, Moisés Ortega. Playa del Carmen, Miguel Mojica. Ya sabes, alguien tiene que sacrificarse, él se fue a Playa del Carmen, ¿no? En Querétaro, José Juan Martínez. León, Joel Muñoz. Los Cabos, Gabriel Ponce de León. En Veracruz, Arturo García. Margarita, creo que tú lo conoces, ¿verdad? En Toluca, Alfredo García, por cierto, su hermano. Chiapas y también Cuernavaca ahora, Memo Gudiño. En Cancún, Arturo Solorio y Alejandro Vázquez. En Saltillo, que está por aquí, Ricardo Martínez, que lo acaban de escuchar. Colima, que también está por aquí, Francisco Javier Ulloa. En Mérida, Rodrigo Mora. En Tijuana, que aparece aquí, ¿dónde está? Aquí Tijuana. Y podemos decir Tijuana y San Diego, que es Daniel y Homero Gándara. Y en Guadalajara, Alfredo Montelongo y Oscar Pinzón. Tenemos también algunos otros lugares, Michigan, ¿no? Santiago Santurtún, el hijo de Santiago. ¿Ok? Portugal ya les conté. Bueno, en la Ciudad de México, ya saben. En fin, algunos lugares para poder orar por el campo misionero. En todos estos lugares hay misioneros, hay personas trabajando. Y te diría que hay muchos otros lugares donde se está tocando también, ¿no? Unas personas del grupo donde yo predico los domingos, por ejemplo, ya se fueron formando un trabajo en un lugar en la Sierra de Puebla que se llama San Lorenzo, ¿no? Y en diferentes lugares, personas que están sirviendo al Señor. Así es que hoy en día se está haciendo el mismo trabajo de Hudson Taylor, hoy en día se está haciendo el mismo trabajo de David Livingstone, el mismo trabajo de Pablo, y finalmente el trabajo que nos enseñó a hacer Emilio Bandero. Así es que, oye, pero ¿por qué tantas personas dejan su profesión, su trabajo, embajadores, ingenieros, abogados? ¿Por qué dejan su trabajo? ¿Por qué se dedican a servir a Cristo con todas las vicisitudes que a veces tienen que pasar? Solo por un motivo, porque quieren servir a su Señor, porque quieren que otras personas puedan venir a los pies de Cristo y puedan conocer la gracia de Dios, la salvación de Dios, y sus vidas puedan ser igualmente transformadas. Hoy quiero decirte que no hay un trabajo más honroso en la vida que el servir a Cristo. No existe un trabajo mejor. Y el día de hoy tú tienes la posibilidad de decidir en tu corazón servir. Yo no sé si Dios tenga para ti China o si tenga para ti Corea del Norte. Está más complicado, ¿verdad? O si tenga para ti Tlaxcala o si tenga simplemente tu colonia o tu edificio. Pero lo que Dios quiere es que tú vivas todo el tiempo con el anhelo de ganar las almas, tú vivas todo el tiempo con esta visión extraordinaria del campo misionero. ¿Sabes? Esto va a ser un trabajo precioso en tu vida. Va a hacer que te olvides un poco de ti mismo, va a hacer que te olvides un poco de tus problemas, de tus necesidades y que te preocupes mucho más por las necesidades de las personas que tienen que conocer al Señor Jesucristo. Yo no dudo que tú y yo tengamos problemas. Yo no, bueno, también. Todos tenemos problemas. Pero te digo una cosa, el principal problema del hombre es su eternidad. Y si tú recibes a Cristo en tu corazón, el problema de la eternidad está resuelto. Dice la Escritura, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Sabes? Eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Si el día de hoy tú todavía no has tomado una decisión de invitar a Cristo a tu corazón, si el día de hoy tú quieres poder experimentar esta paz con Dios y esta seguridad de tu eternidad,
quiero pedirte que al final, vamos a orar, pero de todos modos al final, por favor, dedícame unos minutos nada más para que podamos conversar. Pero si tú ya conoces a Cristo, sabes que necesito que levantes tus ojos, que dejes de ver a tus pies, que dejes de ver a tus problemas, que dejes de ver las situaciones que te rodean y que empieces a ver la necesidad de la salvación de las personas en México y en otros lugares del mundo. Sabes, tú y yo tenemos que aprender a tener un corazón misionero. Ese es el corazón de Dios, un corazón misionero. Durante 3 años el Señor Jesucristo estuvo caminando por todo un país en Medio Oriente, por todo Israel, predicando el Evangelio, haciendo literalmente el trabajo que hace un misionero. Y es porque así es el corazón de Dios. Dios sale constantemente a buscar al ser humano para decirle, te amo, he extendido mi misericordia, morí en la cruz por ti y estoy dispuesto a perdonar tus pecados, a sanar tu alma de una vez por todas, para que puedas vivir conmigo hoy y por la eternidad. ¿Sabes? Eso simplemente es hacer caso de aquello que nos pidieron que hiciéramos, predicar estas buenas noticias. Porque a veces tú y yo podemos quedarnos con ellas guardadas y no predicarlas. Pero esto sería solamente un acto cruel de egoísmo cuando en las manos tú y yo tenemos la palabra de Dios que nos enseña cómo podemos transformar no solamente nuestra vida, pero la vida de los que nos rodean puede ser también transformada. ¿Cómo podemos participar en el campo misionero? Bueno, lo primero, orando. Y créeme, esto es absolutamente lo más importante. Si tú me dijeras, oye, de todo esto, ¿qué es lo más importante? Yo te diría 90% la oración, 10% lo demás. Es de rodillas en la oración donde se ganan las almas. Es de rodillas en oración donde los países se abren al Evangelio, donde se crean avivamientos espirituales. Es ahí, de rodillas, donde las personas alcanzan la gracia para poder predicar el Evangelio. Así es que tú y yo tenemos que aprender a orar por nuestros misioneros, a orar por el campo misionero, a orar porque Dios abra más puertas para poder seguir enviando misioneros a diferentes lugares de México y del mundo. Segundo, tú puedes participar a través de la ofrenda, es decir, los misioneros reciben un sostenimiento, ¿okay? Se les envía un sostenimiento para que ellos puedan vivir de ello y puedan de esta manera concentrarse de tiempo completo en aquella misión para la cual han sido enviados. Así es que tú puedes colaborar también de esta manera, a través de la ofrenda. También puedes hacerlo a través de participación activa. ¿Sabes? Muchas veces estamos pensando, ¿a qué lugar me voy de vacaciones? Bueno, pues si quieres ir a Acapulco, sería muy bueno que contactaras a este muchacho porque le vendría muy bien que pudieras compartir tu testimonio o pudieras servir en ese lugar donde él está predicando. Y así en cualquier otro lugar, tú puedes participar de esta manera. Créeme que además siempre es una tremenda bendición. El año pasado, en noviembre, mi esposo y yo fuimos invitados a Saltillo y fuimos allá a compartir, me invitaron a predicar 4 veces en un fin de semana y sabes, fue extraordinario, me encantó. Llegaba la gente y decía, oye, qué bueno saber que en México están preocupados por nosotros, ¿no? Oye, qué bueno saber que oran por nosotros. Oye, qué bueno saber que no estamos solos, ¿no? Que en diferentes lugares hay personas que saben de nosotros y que aunque no nos conozcan, oran por nuestras vidas. ¿Sabes? Esto es muy necesario, muy importante. Así es que hoy te voy a pedir que por favor también ores porque Dios te permita tener esta participación activa. Y por último, saliendo. Algunos tienen que salir, ¿verdad? Y bueno, siempre tú y yo tenemos que tener un corazón dispuesto para que Dios nos use donde estamos o también en cualquier lugar donde Dios nos envíe. Ese es el campo misionero. ¿Preguntas? ¿Dudas? Tú y yo no podemos entender este versículo sino a la luz del Evangelio completo, entendiendo lo que pasó en la cruz del Calvario y además viendo en las vidas de las personas que están el día de hoy sirviendo con todo su tiempo, con todo su corazón, en diferentes lugares de la tierra. Por supuesto que suena muy romántico lo que hacía Livingstone, ¿no? Pero hoy en día la mayor parte de la población está en ciudades. Entonces el campo misionero se ha trasladado de los lugares en la selva o qué sé yo, a las ciudades, ¿verdad? Porque así es nuestro mundo el día de hoy. Hoy en día tú y yo nos vamos a encontrar con los tigres en la selva, ¿verdad? Pero nos vamos a encontrar con 2, 3 tiburoncillos en la ciudad, ¿no? Simplemente el campo misionero se ha trasladado del campo a las ciudades. Así es que, ¿sabes cuántas ciudades hay en este mundo? 300 ciudades fundamentales o las más importantes. Bueno,
estaría bueno que, tal vez no pidamos por 800 misioneros, pero estaría bueno que pidiéramos por 300. ¿Te parece bien? ¿Sabes qué es lo increíble? Si empezamos pidiendo por 300, van a venir más. Hudson Taylor empezó por 18 y terminó en 800. Así que solamente empecemos por 300, ¿te parece bien? Porque Dios levante misioneros y Dios levante contactos en esos lugares para que las personas puedan salir y puedan de esta manera predicar el Evangelio en cada uno de esos lugares. Déjame hacer un símil como si fuera una guerra. Los misioneros están en el frente de batalla y tú y yo estamos en la retaguardia orando. Esa es la realidad. Ahora, oye, muchas veces dicen, oye, ¿por qué tenemos que mandar un misionero a Israel si todavía no mandamos ningún misionero a Oaxaca? Bueno, porque Dios tiene sus tiempos y sus lugares. Y entonces Dios envía un misionero a Israel, como de la misma forma tal vez envíe un misionero a otro lugar, ¿de acuerdo? Pero si Oaxaca está en tu mente y en tu corazón, por favor no dejes de orar porque Dios mande un misionero ahí, ¿ok? Quiero decirte que hoy hay dos puertas, hay una puerta en Perú, una puerta abierta que prácticamente está pidiendo que se envíe ya un misionero, un grupo de creyentes que están allá, ¿ok? Y hay una puerta bastante consolidada en Italia, además de contactos en muchos otros lugares del mundo. Así es que yo te sugeriría que estés orando por estos lugares. Como decía un profeta, heme aquí, envíame a mí. Y si no es a ti a quien envía, tú puedes en tu corazón y en tu mente estar en esos lugares apoyando ese trabajo precioso de ganar las almas. Y además te voy a decir una cosa, y es a veces en otro idioma, a veces en español, pero a veces en otro idioma, siempre con otra cultura, porque parece mentira, pero tú das un salto a Guatemala, que es el país con frontera con México, y sin embargo es una cultura distinta. Y tú tienes que aprender en esas culturas, tú tienes que aprender. Recuerdo que hace muchos años conocí a un misionero que contaba, por ejemplo, él decía que en el país donde él había ido, él no sabía y se metió en un problema sin saberlo. Porque dice que él habló con una persona recién llegado y le dijo, oye, tu muchacho, tremendo, ¿verdad? Dijo, ¿cuál muchacho? Sí, el que vi así, que es como de este tamaño. Y tú sabes que se ofendió muchísimo el papá. Porque en ese país, dependiendo si haces así o haces así, estás hablando de un niño o una niña. Entonces estaba llamando una niña a su hijo, ¿verdad? Por supuesto luego lo entendió, pero era un extranjero. Pero lo que te quiero decir es, son culturas distintas, son situaciones bien distintas. Entonces una persona que sale al campo misionero tiene que tener un profundo amor por ese lugar para de esa manera poder aprender a habituarse. Tú sabes que Hudson Taylor tenía un problema, y es que él quería enseñar la Biblia. Y como no había Biblias en chino, él tradujo el Nuevo Testamento al chino. Sí, no es fácil. O sea, créeme que no es un trabajo fácil, pero es un trabajo extraordinariamente bendecido. El secreto espiritual de Hudson Taylor. Es un libro que habla mucho de la oración. Mucho. Por cierto, si quieren salir al campo misionero, les recomiendo que se casen con una María. Sí, yo siempre que leo encuentro, y su esposa María... Yo me casé con una esposa María también, así es que... Bueno, quiero decirles que así como Hudson Taylor estaba preocupado por el sostenimiento de sus misioneros, todos los meses nosotros enviamos el sostenimiento también a todos estos lugares para poder sostener a todos estos misioneros que están sirviendo en esos lugares. Así es que si tú estás orando por ellos, a nombre de ellos quiero darte las gracias. Tengo el privilegio de conocer a la mayoría y créeme que siempre que hablo con ellos o algo siempre me dicen, oye, gracias por las ofrendas y por favor, muchas gracias por sus oraciones. De parte de ellos, muchas gracias por las ofrendas, muchas gracias por no olvidarlos, porque a veces cuando uno se va es fácil olvidarlo, ¿verdad? Gracias por no olvidarlos y gracias por mantener en su corazón este cargo, por ganar las almas en diferentes lugares. Créanme, es muy importante. Tú no sabes lo que estas llamadas significan para ellos. Sí. Para ellos es una emoción saber que en un grupo en México los están llamando porque quieren saber, ¿verdad? Y porque van a orar por ellos. De verdad es algo muy importante, así es que no dejes de orar. Recuerdo que una vez una persona llegó un misionero y me dijo, oye, quiero agradecerte porque sé que estás orando mucho por mí. ¿Y cómo lo sabes? Lo sé. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Muy bien. Pues si no hay dudas, por favor, oren por esto, oren pidiéndole a Dios que les dé un corazón como el de Él, un corazón misionero, que los lleve a vivir de esta manera. Antes de terminar, me gustaría una vez más explicarte. Estas buenas nuevas que predican los misioneros hablan de tu necesidad de arrepentimiento, tu necesidad de apropiar el pago de Jesucristo en la cruz del Calvario por tus pecados
Y todas estas, todo este gran mensaje de buena esperanza nos habla solamente de que cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón y le pedimos que limpie nuestra vida a través de su sangre derramada en la cruz, Jesús entra a nuestro corazón, a nuestra vida, y Dios hace un cambio maravilloso. Perdona tus pecados, limpia tu vida, te da una relación con Él y una eternidad a su lado. Por favor, no dejes pasar este día si aún no lo conoces. No hay nada más extraordinario que conocerlo. Y si lo conoces, por favor, valora lo que Dios hace por ti. Y de esta manera piensa en la necesidad de otros de conocer a Cristo también. Vamos a terminar entonces con una oración. La primera parte de la oración, voy a orar como si estuviera en tu lugar. Yo tomé esta decisión hace 36 años, cuando tenía 19. Qué fuerte suena, ¿eh? Hace 36 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Bueno, hace 36 años tomé esta decisión de invitar a Cristo a mi corazón. Pero en la primera parte de la oración voy a orar como en tu lugar, ¿ok? Para que tú puedas seguir estas palabras en tu corazón y puedas de esta manera invitar a Cristo a tu vida. En la segunda parte de la oración vamos a pasar un tiempo orando por los misioneros y orando por ti, orando para que Dios toque tu corazón y levante este cargo precioso por el campo misionero. Vamos a orar. Señor, hoy quiero darte gracias por la forma preciosa en la que me amas. Qué impresionante, Señor, ver la vida de estas personas que están dispuestas a entregar su vida por mí, que están dispuestas a entregar su vida para que los demás puedan conocer a Cristo. Gracias, Dios, de verdad. Hoy quiero pedirte que tú me perdones por cada uno de mis pecados. Señor, te quiero pedir perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas, por toda mi maldad. Dios, hoy reconozco que he pecado muchas veces, reconozco que he fallado muchas veces y hoy vengo delante de ti con un corazón arrepentido. Te pido me perdones, limpies mi vida con la sangre derramada en la cruz por Cristo y hoy entres a mi corazón a morar en Él como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte, Señor, que tú me salves del pago de mis pecados y quiero pedirte también que a partir del día de hoy tú seas el soberano, el dueño de mi vida y quien la guíe para siempre. Te pido esto solo confiando en la muerte de Cristo en la cruz y para su gloria. Amén. En esta segunda parte de la oración, o en esta segunda oración, vamos a orar entonces por el campo misionero y por ti, como comentamos. Señor, hoy quiero darte muchas gracias por la vida de tantas personas fieles. Gracias, Señor, porque por su fidelidad es que hoy puedo conocerte. Por su fidelidad es que hoy conozco tu palabra y te conozco a ti. Señor, gracias por sus vidas. Gracias por lo que tú has hecho en ellas. Y el día de hoy, Señor, quiero pedirte que tú me hagas partícipe de la obra misionera. Quiero pedirte, Señor, que tú me des un profundo cargo por las personas, que tú me des amor por las personas, que tú me lleves, Señor, a querer cumplir con este mandato y de esta manera, Dios, a involucrarme en el campo misionero a través de mis oraciones, a través de mi cargo por las almas, a través de ayudar, apoyar en la manera que sea posible y aún a través de las ofrendas. Señor, te quiero dar muchas gracias porque me das el privilegio de participar en esta maravillosa obra. Y Señor, hoy te quiero pedir por cada uno de estos misioneros tuyos que están sirviéndote en cada uno de estos lugares. Padre, por cada uno de los misioneros en las diferentes ciudades de nuestro país, de México. Señor, tú guárdalos de la inseguridad, cuida sus vidas, cuida las vidas de sus familias y por favor, bendícelos y úsalos poderosamente. Señor, de igual forma queremos pedirte por aquellos que te sirven en otros países. Cuídalos, Dios, guárdalos, conforta sus corazones, evita la nostalgia y, Señor, manténlos con los ojos puestos en ti y en la eternidad, sabiendo que el trabajo que están haciendo es extraordinario y es aquello para lo que debemos vivir.
Padre, cuídalos, guárdalos, llévalos a servir, a tener una vida profunda contigo. Te queremos pedir esto de una forma muy especial. Y Señor, que tú toques el corazón de cada uno de los creyentes de esta iglesia y que nos mantengas como una iglesia misionera, como una iglesia que quiere servirte y que quiere cumplir con tu gran mandato de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Te pedimos esto, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.